Noches. Vamos a dar inicio a la siguiente clase, aspectos problemáticos de la nueva Ley Procesal del Trabajo. En esta clase, colegas, vamos a tratar de cuestiones, pues, que hay corrientes jurisprudenciales encontradas. También vamos a apreciar, pues, los errores que usualmente hemos podido detectar los jueces y las juezas con relación a la actividad de defensa legal que realiza los abogados, abogadas, y que merecen pues un estudio detenido para no cometerlos o estar prevenidos cuando nos toque enfrentar pues algún tipo de recurso o articulación en el proceso. Bien, miren, vamos a iniciar siguiendo el orden eh, que nos prevé la nueva ley procesal de trabajo. Comenzamos por este artículo cuarto, que establece la competencia de la Corte Suprema respecto al recurso de casación. En efecto, el artículo cuarto nos dice que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos, de los recursos de casación. Pero aquí se ha presentado un problema, y es una de las críticas que se le hace a la Corte Suprema actualmente, por la cantidad de procesos que tiene que estar ventilando eh, en proceso de la nueva ley procesal de trabajo, que hace pues que se demoren varios meses, inclusive años, para resolver una casación. Lo que implica que se produzca un cuello de botella y se pierda pues el sentido del proceso laboral, que debe ser célere, rápido, y que en la Corte Suprema no pocas veces se demora eh, el tiempo que dura en resolverse en primera y segunda instancia. Y es que la causa de esta problemática se presenta, como se sabe, el artículo 390 del Código Procesal Civil fue derogado por la primera disposición derogatoria de la Ley 29364, publicada el 28 de mayo del 2009, eliminando la atribución de calificación del recurso de casación en la Sala Superior. Entonces, desde el 29 de mayo del 2009, es la Corte Suprema la que califica la admisibilidad y procedencia de los recursos de casación, según los artículos 387, modificado por el artículo primero de la Ley 29364, reduciendo la función del órgano jurisdiccional que recibe el recurso a una suerte de mesa de partes, ya que presentado ante la Sala Superior, esta debe remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 3. Esta problemática genera corruptela, sobre todo cuando el trabajador viene obteniendo triunfos en primera, segunda instancia. Ello no obstante, el empleador, el abogado del empleador, la abogada del empleador interpone el recurso de casación, no pocas veces siendo improcedente de plano, colegas, y con el ánimo de ganar tiempo, de dilatar el proceso, de cansar al demandante. Yo le acabo de pasar a Henry, quien va a compartirlo con ustedes, un informe que yo preparé sobre esta problemática cuando estuve integrando la Comisión de Reforma del Poder Judicial del Código Procesal Civil, ¿no? Este informe contiene una modificación que debe realizarse y regresar a la regulación anterior. Bueno, y está esperando pues que el Congreso alguna vez se anime a modernizar el Código Procesal Civil, porque ya el año 93 a la fecha, colegas, ¿cuántos años han pasado, no? 30 años de vigencia de este código que merece pues ya ajustes, y no solamente parches, un ajuste, una reforma integral del cuerpo más importante de, que regula el proceso en general en el Perú. De repente podamos tener un código del proceso, un código general del proceso como tiene Colombia, que nos permita pues reglas mucho más eficientes en la impartición de justicia y en el trámite del proceso.
Entonces, ¿qué ha sucedido en este caso? Miren, hay cortes superiores, salas superiores, que no aplican esta disposición. Consideran que los jueces superiores no deben ser cómplices de la arbitrariedad. Porque si se presenta un recurso de casación, colegas, que no tiene fundamento, es más, ¿cuántas veces hemos visto algunos malos procuradores y abogados que copian y pegan lo que aparece en su recurso de apelación, lo ponen como recurso de casación? Y eso presentan con el único ánimo de dilatar el proceso. Un auto definitivo en medida cautelar, auto de vista, presenta recurso de casación contra su notario. Inclusive está en proceso de ejecución y presentan un recurso de casación con el ánimo de decirle al juez, no, usted no tiene que calificar, elévelo a la Suprema. Fíjense, colegas, que el atrevimiento pues es terrible, ¿no? Entonces, eh, hay dos corrientes que se han abierto a nivel nacional. Hay salas superiores como la que yo presidía el año pasado en la primera sala laboral permanente de Huancayo, que conocía la nueva ley de procedimiento de trabajo, que ya para el 2023 retomaré esa presidencia porque turnamos con los colegas. Entonces, ahí hemos establecido ya el criterio que debemos de realizar la calificación del recurso de apelo, el recurso de casación. Y si vemos que es manifiestamente improcedente, lo rechazamos de plano. Inclusive hasta multamos al abogado que lo ha presentado de manera temeraria. ¿Cuántas veces se han ido en queja a la Suprema por denegatoria de recurso de casación? Y si bien es cierto, la Corte Suprema nos ha dicho que debemos de elevar los recursos sin calificarlo, pero en ese mismo recurso de casación, en ese mismo recurso de queja, les declara improcedente porque hace un razonamiento en la Corte Suprema en el sentido pues que es manifiestamente improcedente. Entonces, por un lado también nos da la razón, pero hay otras salas superiores a nivel nacional, colegas, que aceptan esta disposición y elevan el expediente a la Suprema sin preocuparse de los perjuicios que acarrea la dilación del proceso. No olvidemos que estamos frente a pretensiones de carácter alimentario, el pan de cada día, ¿no? No se puede, pues, estar causando este daño, no pocas veces irreparable, que se afecta al que viene logrando una victoria en el proceso en primera y en segunda instancia. Entonces, les recomiendo, colegas, leer ese informe que les he alcanzado para que puedan apreciar pues, la magnitud del problema que nos encontramos. Bien, ahora vamos a pasar a los honorarios de la U. Es también otro aspecto problemático. Requisitos de la demanda. La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil con la siguiente precisión. Entre otros, el demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso. Entonces, usted en la demanda puede incluir el monto de sus honorarios. Claro que tiene que hacer es un monto estimable, ¿no? Porque puede ser que el proceso concluya solamente en la conciliación o también concluya en primera instancia, no apela, pero tiene que ser de todas maneras usted una proyección de lo que significa el monto minerario de estos costos del proceso, ¿no? Hacia futuro. Entonces, probablemente plantea una cantidad determinada y si usted se olvida de incluirlo o simplemente considera que no es oportuno presentar en la demanda el monto de los costos, también puede hacerlo en ejecución de sentencia. También puede proponer ahí sus costos procesales. Como ya hemos recordado en la clase de los actos postulatorios, no es necesario que se pida expresamente los costos y costas del proceso. Se entienden implícitos.
al igual que los intereses legales. Ahora, acá viene la problemática de cómo se resuelven los costos en, en los diferentes juzgados laborales y salas de segunda instancia. Hay unos que establecen para que para algunas salas o jueces tal pretensión merece tal por tal cantidad de honorarios, otros no, etcétera. Esta problemática, colegas, por lo menos hemos tratado de resolverlo del siguiente modo en cuanto a las pretensiones cuantificables. Recordarán ustedes que el artículo 417 del Código Procesal Civil nos regula, nos establece las siguientes reglas de liquidación de las costos y los costos, ¿no? Nos dice, luego de quedar firme la resolución que impone la condena de costas, tenemos la condena de costos, la parte contraria puede oponerse a esta condena, sin embargo, en resolución el juez puede graduarla. Entonces, tanto las costas como los costos. Pero en cuanto a los costos, colegas, quiero que se presten atención a este cuadro que está acá al costado, ¿no? Se ha extraído de una resolución que ha emitido colegiado cuando lo presidía en la primera sala laboral y cuyo texto de toda la sentencia de vista se le he pasado también a Henry para que pueda compartirlo con ustedes. Miren, a fin de su cuantificación de los costos del proceso, el colegiado tendrá presente el criterio jurisprudencial establecido por esta primera sala laboral permanente de Huancayo, conforme a lo expresado en el fundamento 31 de la sentencia recaída en este expediente, que establece pues esta propuesta, ¿no? Inclusive ustedes como abogados, abogadas pueden también proponerlo al colegiado. Miren, la sala laboral de Huancayo está resolviendo de esta manera, ¿no? Ya hay una corriente jurisprudencial, señores jueces de Pucallpa o señores jueces de, de, de Piura, pueden ustedes seguir esta corriente jurisprudencial. Proponemos, inclusive aquí le alcanzamos eh, copia de esa sentencia. Por lo dicho, el colegiado considera pertinente establecer a partir de la presente sentencia nuevos elementos objetivos a la luz del principio de razonabilidad y proporcionalidad con la finalidad de cuantificar los honorarios profesionales, que se fijarán partiendo del monto de dinerario ordenado, siempre que se trate de procesos donde se determinen sus sumas económicas, y que variarán teniendo en cuenta otros indicadores. En tal medida corresponde efectuar el análisis de los elementos siguientes. Esto es lo importante. Monto de dinerario ordenado. Por ejemplo, usted reclama beneficios sociales a una empresa y ya tiene sentencia con autoridad de cosa juzgada, está liquidando los costos y ha obtenido una sentencia favorable para su patrocinado de 100.000 soles. ¿Cuánto de costos usted puede pedir por esos 100.000 soles que va a cobrar su patrocinado? Entonces, aquí hemos establecido rangos, porque no podemos seguir, colegas, con la incertidumbre que los abogados no sepan cuánto van a cobrar, porque después el juez les regula los costos en una cantidad, el otro en otra cantidad. En fin, hay un caos jurisprudencial en cuanto a la fijación de los costos. Por lo menos con esta propuesta tratamos de establecer reglas que partan de un mínimo y que probablemente pueden incrementarse en la medida pues que haya situaciones particulares para cada proceso. Pero ya esta base nos ayuda a darle cierta predictibilidad a las decisiones judiciales respecto a los costos procesales. Entonces tenemos montos de 20.000 soles a menos, se valorará caso por caso, porque probablemente pueden haber pues, reclamaciones de beneficios sociales que solamente el juez, no obstante que usted pide determinada cantidad, en sentencia de vista solamente logra, o inclusive corroborada por una casación, logra solamente 15.000 soles. Pero es muy distinto 15.000 soles obtenidos en primera instancia o en segunda instancia o en casación recurriendo a 3 instancias, ¿no? Por eso que ponemos acá se valora caso por caso, cuando es de 20 a medio. Pero si es de 20 a 50.000 soles, que usted logra,
hemos establecido aquí 4.000 soles como costos procesales. Si es de 50 a 100.000 soles, 8.000 soles. Si es de 100.000 a 150.000, 12.000 soles. Sumas mayores a 150.000 soles, colegas, ya se evaluará caso por caso, ¿no? Porque no podemos correr el riesgo de que sigamos estableciendo estos porcentajes, porque puede ser que tengan particularidades ya especiales. Por lo menos, colegas, esto ayudará a que al momento en el cual usted proponga determinados honorarios, pueda utilizar esta regla. Ahora pasamos, colegas, a este tema que siempre se presenta una cierta dificultad en interpretación de esta regla procesal. Artículo 19, requisitos de la contestación. Nos dice el artículo 19 de la nueva ley: la contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos. Sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime conveniente. He resaltado este párrafo que vamos a comentar. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. La reconvención es improcedente. Colegas, les pregunto, ¿qué entienden ustedes respecto a esta regla? Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. A ver, ¿hay alguien que quisiera opinar? ¿Qué entendemos por admitido? Sobre el particular, el doctor Javier Arévalo Vela, juez supremo, miren, publicó este tratado, ¿no? Tratado de Derecho Laboral, en la editorial Pacífico, y nos indica lo siguiente, fíjense, aquí está. Aquí en el tercer párrafo. Si hubiera hechos que no son objeto de negativa por la parte demandada, los mismos se tendrán por cierto. Entonces, si usted defiende a la empresa, a la institución demandada, y usted no contradice, no plantea la negativa de la certeza de determinados hechos que propone el demandante, ese silencio, colegas, significa una presunción en contra de su patrocinado. Una presunción que implica que se tienen por ciertos. O sea, esta palabrita que aparece aquí en el artículo 19 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, estos son considerados admitidos. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. Esta palabrita de admitidos debe entenderse como se consideran ciertos, verdaderos. Ya la parte demandante no tiene que preocuparse en probar ese hecho, porque la contraparte simplemente no lo contradijo, no negó su veracidad, su probable realización. Entonces, se tiene por cierto. Entonces, mucho cuidado, colegas, cuando tengan que contestar una demanda y tienen pues que negar expresamente cada hecho
No basta una negación genérica, niego y contradigo los hechos expuestos en la demanda. No, tiene Aló, usted que doctor. contradecir hecho por hecho, negar hecho por hecho y motivar, fundamentar por qué lo niega. ¿Por qué dice que no se produjo un despido incausado? Que por el Doctor, contrario lo que se produjo fue un abandono de trabajo. ¿Se da cuenta? No basta aló. una negación genérica, gaseosa, sino tiene que concretarlo con una motivación que permita al juez apreciar los fundamentos de la negativa, de la realización o de la información del demandante de un determinado hecho. Ah, doctor, no sé si me Sí, sí, escucha. adelante. Sí, adelante. Doctor, ¿qué pasaría si, bueno, en la contestación de la demanda, la parte demandada no cuestiona un alegato de la demanda, o sea, un ítem, pero sí lo hace en la audiencia, en su alegato de apertura? ¿Eso sería válido? Entonces ahí tenemos que retroceder e irnos al artículo 12 de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Aquí es importante que ingresemos a ver este tema del artículo 12 de la nueva ley procesal de trabajo. A ver, lo tengo por acá. Eh, eh, a ver, lo tenía abierto. Acá está. Bien, nos vamos al artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12 de la nueva ley procesal de trabajo? Nos dice lo siguiente. En los procesos laborales por audiencias, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presidida por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y video, utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico. Entonces, si lo oral prevalece sobre el escrito, colegas, como les manifesté en alguna en una clase anterior, no podemos cambiar en audiencia la teoría del caso. Pero yo soy de la opinión que si es posible, sin cambiar la teoría del caso, podemos complementar esos vacíos que aparecen en la contestación de la demanda, como usted muy bien ha advertido, señor participante. Entonces, es posible que en el alegato de apertura usted pueda mencionar que, si bien es cierto, en la contestación de la demanda, por una omisión involuntaria no se contestó el hecho determinado, pero en esta oportunidad sí lo hago, señor juez, al amparo del artículo 12.1 de la nueva ley procesal del trabajo, que lo oral prevalece sobre el escrito, sin variar la teoría del caso, porque la negativa a ese hecho no está variando la teoría del caso, pero sí estoy precisando y aclarando que niego el hecho referido a el trabajador eh, eh, no insultó a su compañero de trabajo, ¿no? Y que, por el contrario, digo que tal afirmación es falsa, en razón a que, como usted va a poder apreciar, señor juez, estoy presentando dos testigos que acreditan pues que sí, en realidad, cometió esa agresión verbal contra su compañero de trabajo. Entonces, pido que corra traslado de esta aclaración, de esta precisión de la contestación de la demanda a la contraparte, para que ejerza su derecho de defensa. Entonces, y se someta al contradictorio esta argumentación que le pido, señor juez, lo tenga en consideración al momento de sentenciar. Si eso se hace, en buena hora, pero si pasa la audiencia única, se desarrolla la audiencia de juzgamiento
y sigue el silencio, sigue la omisión, sigue sin contestar, sin contradecir un determinado hecho, el juez al momento de sentenciar va a aplicar el artículo 19, como en varias oportunidades lo hemos hecho, colegas. ¿Ah? ¿Cuántas veces yo le digo a mis asistentes, contradijo, no contradijo, ya, aplique el artículo 19, ¿no? Y más aún con la precisión muy atinada del juez supremo, Javier Arevalo Vela, que les he mostrado que cuando la regla dice, el artículo 19, si no contradice un determinado hecho, se tiene por admitido, admitido significa se tiene por cierto. Entonces, espero haber dado respuesta a su pregunta, mi estimado colega. No sé si hay algo más adicional. Sí, sí, doctor. Gracias. Entonces, para lo que usted acaba de decir, también tendría que escuchar entonces el audio, entonces, doctor. O sea, no solamente ver la contestación también, sino también escuchar parte del audio para saber si lo ha dicho o no en su alegato. Claro, no solamente escucharlo, sino ponerlo en su sentencia. ¿Cuántas veces, colegas, no sé si ustedes habrán visto, ¿no?, que el juez fundamenta su sentencia que a minutos 34 la parte demandante o el abogado de la parte demandante mencionó lo siguiente, abre comillas y pum, pone ahí, transcribe lo que aparece en la audiencia, ¿no? Y ese va a ser el fundamento, el sustento de su decisión. Entonces, creo que es importante pues que tengamos en consideración este aspecto problemático con esta propuesta de solución que le estamos alcanzando. Bien, ¿alguna pregunta más sobre el particular? Seguimos entonces. Ahora vamos a pasar a tratar casos de especial procedencia, ¿no?, de las pretensiones. Fíjense, el artículo 20 de la nueva Ley Procesal del Trabajo nos establece las siguientes reglas. En el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo. Colegas, ¿cuántas veces hemos podido apreciar la contestación de la demanda, inclusive plantean la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, de la vía administrativa, cuando en pretensiones de naturaleza laboral no es exigible, salvo que hay una ley especial, particular, que así lo indique. Hay determinados regímenes laborales que así lo establecen. Por ejemplo, los docentes universitarios de las universidades particulares, si bien están, es cierto, están regidos por el régimen laboral de la actividad privada, 728, pero en temas de sanciones se deben de regular, deben de agotar la vía previa que establece el estatuto de la universidad particular. Hay un estatuto que establece todo un procedimiento interno para agotar antes de ir a impugnar ese despido o ese cese en el Poder Judicial. Pero cuando no lo hay, no hay necesidad de agotar la vía previa. Ya vamos a ver en la clase del día viernes, eh, inclusive hay un pleno supremo laboral que establece que en temas de remuneraciones también, y todo lo concerniente al pago de beneficios sociales, no es necesario agotar la vía eh, administrativa. Como ustedes saben, varias instituciones públicas tienen el régimen laboral privado. Entonces, ¿qué sucede cuando al trabajador o al empleado público eh, eh,
al obrero municipal, no le pagan correctamente sus beneficios sociales o no le pagan determinado derecho económico, no necesita pues agotar la vía administrativa para recién recurrir al Poder Judicial. Atendiendo pues a la urgencia, se trata de pretensiones de carácter alimentario. Entonces, tener en cuenta este artículo 20 de la nueva ley procesal de trabajo y también evitar pues que se cometan, se planteen excepciones que hacen quedar mal pues al colega, ¿no? Porque va contra, expresamente contra la ley. Bien, ahora vamos a estudiar el tema de la carga de la prueba. Aquí también se presentan cuestiones problemáticas que es menester despejar, aclarar. Miren, no se olviden, me pueden interrumpir en cualquier momento, es importante su participación para despejar cualquier duda que tengan sobre el particular. El artículo 23.3 de la nueva ley procesal del trabajo establece: cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal, el motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido, la existencia del daño al... Vamos por el primero. La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. Colegas, he visto varios casos en los que hay algunos jueces que han declarado infundada la demanda por improbada, aplicando el artículo 200 del Código Procesal Civil, extensivamente, por cierto, indicando que el demandante no cumplió con presentar el convenio colectivo. Respecto al el derecho económico que en ese convenio colectivo se contempla y que está pidiendo reintegros o pago por parte de su empleador. ¿Ustedes creen que eso es admisible, colega? ¿Quién está en mejores condiciones de probar? ¿El empleador o el trabajador? ¿Es que acaso el empleador no tiene todos los convenios colectivos archivados porque son los sustentos de su planilla? No pocas veces los trabajadores a veces no encuentran al dirigente sindical o para pedirle el convenio colectivo, simplemente lo más adecuado es, colegas, que quien está en mejores condiciones de probar sea el que asuma la carga de la prueba. En ese caso, los convenios colectivos, muy bien, el empleador puede exhibirlo. Basta que el trabajador diga, ¿sabe qué? Ha incumplido con el convenio colectivo del año 2017 y no me ha pagado la asignación familiar conforme está pactado, que es un 50% adicional al que establece la ley. Si la ley dice que se paga un 10% de la remuneración mínima vital, mediante ese pacto colectivo hemos establecido que sea el 15%, ¿no? Y hasta ahora no me paga. No obstante que yo estoy acreditando aquí que tengo un hijo que ha nacido hace 3 años atrás y hasta la fecha. Entonces, se le va a declarar improcedente, imputada esa demanda porque no presentó el convenio colectivo del año 2017. Al contestar la demanda, ¿qué va a decir el empleador? No, sí le he pagado, ¿no? Ese convenio adjunto como prueba. Tiene que la carga de la prueba debe asumirlo el empleador. Entonces, ahora, claro que por supuesto, si usted tiene la posibilidad de su patrocinado le consigue el convenio colectivo en buena hora, pues adjúntelo, ¿no? O también pida la exhibición del convenio colectivo por parte del empleador. De esa manera
lo encierra, diríamos, procesalmente para que no se escape y presente el convenio colectivo. Pero si también, si usted no dice nada, pues la carga de la prueba corresponde pues al empleador. Creo yo que en ese aspecto debemos tener cuidado. Ahora, que sí, no olviden ustedes que el derecho laboral, la fuente normativa, también puede estar en la costumbre. Y la costumbre tiene que, eso sí, probar que hay una costumbre por parte del empleador, no escrito, de dar un tratamiento económico determinado en determinadas circunstancias, ¿no? Y que ya se ha convertido en un derecho eh, de los trabajadores porque ha venido, sí, ha venido percibiendo más de 2 años, ya eh, marca la costumbre. Entonces, y el empleador lo niega, dice, no, esa costumbre nunca se ha dado, solamente fue una, una buena voluntad que di en determinado tiempo y nada más. Entonces, ahí sí tiene que colaborar con la justicia para entregarle pruebas que le permitan al juez establecer que sí, en efecto, hubo esa costumbre. Entonces, ese tipo de fuentes normativas sí merece que el trabajador colabore con su acreditación. También todos sabemos que pueden haber pues normas extranjeras que se deben aplicar. En ese caso también corre por cargo de quien no alegue. El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilización padecido. Miren, colegas, en la ley, el decreto legislativo 728 de sus orígenes, hay un artículo que señala, pues, que dice que el despido no se presume ni se deduce, se prueba. Y que aquí como que pareciera que el trabajador tiene la carga de la prueba del motivo de nulidad invocado y el acto de utilización padecida. Vayamos por partes. Primero, en cuanto a la nulidad. Como hemos estudiado, colegas, hay la nulidad de despido. Cuando uno demanda nulidad de despido, por ejemplo, despido eh, por discriminación de sexo, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora basta que presenten indicios. Pues. No es necesario que presenten pruebas a granel, ¿no? Sino que es suficiente los indicios, siempre que se cumplan con las reglas de los indicios. Indicios tienen una valoración positiva para el juez cuando esos indicios no son contradictorios, son concurrentes más bien para acreditar el hecho que queremos probar. Porque ningún empleador va a aceptar que ha cometido discriminación contra su trabajador. Por el contrario, va a tratar de ocultarlo, de buscar apariencias distintas para escaparse de la sanción legal. Pero por lo menos sí es necesario que presenten indicios. Los indicios van a ayudar, los indicios no son pruebas, ¿ah? Los indicios más bien van a ser datos que se han producido en la realidad, elementos periféricos que sí nos van a servir para la prueba por indicios. Y ya es muy distinto, porque los indicios solamente van a ser un insumo fundamental para operar la prueba por indicios. Esta prueba es pues una inferencia lógica, porque tenemos indicios concurrentes, no contradictorios entre sí, indicios que se corroboran mutuamente o mutuamente se refuerzan, indicios que van a indicar el hecho que queremos probar, que no es posible probarlo por prueba directa, sino mediante esta prueba indirecta. Entonces, establecemos la regla de la experiencia, aplicamos los indicios como hecho base y
inferimos el hecho consecuencia, el hecho que no podemos probar por otros medios que por la prueba por inducción. Entonces, cuando la carga de la prueba en este tipo de casos te dice que el motivo de nulidad invocado, basta pues un conjunto de indicios que ayuden al juez a realizar la operación de la prueba por inducción. Igualmente sucede en los actos de hostilidad, porque colegas, estos son casos en los cuales la hostilización se realiza y el que lo comete trata de ocultarlo, desaparecer los indicios, evitarlo. Por ejemplo, la hostilización sexual, ¿no? Eh, 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 no lo hace, el que lo comete no lo hace, diríamos, trata de evitar dejar rastros, dejar huellas. Lo hace y lo busca con artimañas, con engaños, con elementos sutiles para lograr su objetivo. Entonces, no le vas a pedir pues a la víctima que presente pruebas contundentes, ¿no? Pruebas plenas. Los indicios van a ayudar a establecer razonablemente, proporcionalmente, que en realidad se produjo el acto hostil o la nulidad del destino. Y finalmente la existencia del daño alegado, también eh, la prueba no necesariamente es directa, sino también indirecta. Ya les hemos explicado, por ejemplo, en el caso del daño moral, que no es posible acreditar con prueba directa, sino tenemos que recurrir a la prueba indirecta. Y para ello basta que el demandante presente los indicios. Ahora, el abogado en la aplicación jurídica muy bien puede construir toda la operación de prueba por indicios y ofrecerle al juez una propuesta de razonamiento judicial que le permita resolver el caso estableciendo el hecho que no es posible probar mediante prueba directa, sino mediante esta inferencia lógica de la prueba conjetural, la prueba por indicios, la prueba indirecta, que muy bien puede ayudar a resolver el caso. Entonces, es importante tener en consideración estos elementos conceptuales al momento de interpretar las reglas de la carga de la prueba que prevé el artículo 23.3. Pero sí hay casos en los cuales el trabajador tiene que probar. Por ejemplo, viene mi patrocinado y dice que viene el cliente, ¿no? Le indica al abogado que ha trabajado para determinada empresa, pero lo han despedido y, y no le han pagado absolutamente de beneficio. Pero ¿cómo usted ha trabajado? Sí, sí he trabajado. ¿Cómo prueba que usted ha trabajado? Eso es lo que tiene que probar el trabajador. Tiene que probar la prestación del servicio personal. ¿Cómo vamos a probar? Bueno, pues acá tengo un memorándum, acá tengo una, una tarjeta de ingreso, tengo aquí una foto, tengo aquí testigos, tengo aquí, porque he visto, por lo menos cuando yo comencé a ejercer la profesión, colegas, vino un caso de un panadero. Y como esta panadería era pues informal, completamente informal, no, el empleador muy, muy astuto, no dejó ni una huella. Me trajo unos papeles en los cuales aparecían operaciones, solamente operaciones que él mismo realizaba y le entregaba al empleador respecto a los cálculos del porcentaje de los panes que él vendía y lo que le pagaba. Él cobraba a comisionistas, ¿no? Como un vendedor comisionista, ¿no? Iba a la panadería, recibía todos los panes, se iba con su carretilla, con su triciclo y vendía los panes. Luego regresaba, daba cuentas y cobraba. Pero era un trabajo, pues, ¿no? Subordinado, ¿no? Y eso lo hacía, pero no hubo
ninguna prueba, colega, que me trajo el patrocinado para poder acreditar pues la relación, la prestación del servicio. Esto imposibilitó poder pues reclamar los derechos. Porque tampoco pues, imagínense, pues no, yo puedo decir, mire señor, yo he trabajado para tal empresa y quiero cobrar beneficios sociales porque he trabajado un año y no me han pagado. Y el abogado, ¿cómo va, pues, ¿cómo va a acreditar el servicio? Puede ser cualquier hijo de vecino que se le ocurra decir eso y no le vamos a estar pagando beneficios sociales por un trabajo no realizado tampoco, ¿no? Los jueces también tenemos que cuidar eso, ¿no? Que no haya ni abuso por parte del empleador ni abuso por parte del demandante que alega beneficios sociales. Entonces, en ese sentido, colegas, tener cuidado en cuanto a interpretar estas reglas de la carga de la prueba. Bien, ahora pasamos a las presunciones legales derivadas de la conducta de las partes, artículo 29 de la nueva ley procesal del trabajo. Es importante estudiarlo, conocerlo, colegas, porque muy bien podemos nosotros argumentar estas reglas al momento que hacemos nuestro alegato de recordemos que en la audiencia de juzgamiento los abogados realizan su alegato de apertura. Esto es, presentan la teoría del caso al señor juez. Desarrollan los fundamentos de derecho, los fundamentos de hecho eh, y las pruebas que... Y se desarrolla luego la actividad probatoria. Esa actividad probatoria que se desarrolla culmina con la participación de los abogados en sus alegatos de cierre. Los alegatos de cierre, colegas, no es más que decirle al juez y proponerle al juez cómo debe resolver el caso. Porque ya el abogado y la abogada han expectado, han tomado conocimiento de la actividad probatoria de ambas partes. Ya usted sabe la contestación de la demanda y todas las pruebas que ha presentado la parte contraria, la parte demandada. Ya tiene usted una valoración individual y conjunta del material probatorio. Entonces, ya puede sacar conclusiones finales. Y en su alegato de cierre, va a proponerle al juez por qué considera usted que debe declarar fundada la demanda, o también si usted asesora al empresario, por qué debe declarar imputada la demanda por improbada, artículo 200 del Código Procesal Civil. Y al momento en la cual ambas partes, ¿sabes? Porque esta conducta procesal, reprochable por cierto, puede cometerlo tanto el trabajador como el empresario. Y de ahí que debemos de conocer y saber utilizarlos en el alegato de cierre para decirle al señor juez, aplique usted el artículo 29 de la nueva ley procesal del trabajo. A ver, tomemos conocimiento de esta regla. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas. Se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica. Se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre. Se niega a declarar o responde evasivamente. Entonces, colegas, miren, usted puede pedir la inspección judicial y cuando usted lleva al juez a inspeccionar el centro de trabajo, se da cuenta que ha desaparecido, ha habido una modificación y eso es posible de constatar por el juez. Señor juez, mire, aquí había una maquinaria con la cual me accidenté. Y usted puede ver perfectamente de que esa maquinaria ha sido retirada. Aquí está, se puede decir, el área donde ha quedado
quedado en blanco, se ven inclusive hasta los pernos que han sido retirados. A ver, ¿usted qué tiene que decir, señor empresario? En ese momento lo emplaza. Entonces, ya el juez puede aplicar esta regla, de sacar conclusiones en contra de la parte que ha actuado pues con ánimos de obstruir la actividad probatoria. O también usted pide la declaración del representante legal o del empresario, y cuando usted le hace las preguntas, como hemos estudiado ya en la parte de la litigación oral, ¿no? Y le contesta de manera genérica, con evasiva, entonces ya está bien, no se haga problemas, pero en el alegato de cierre, en el alegato de clausura, ahí usted tiene que decirle al señor juez, aquí está la respuesta que dio a mi pregunta, y una respuesta completamente evasiva. Aplique usted esta presunción del artículo 29. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes y el demandado está obstaculizando la actividad probatoria porque ha respondido evasivamente a esta pregunta que era clara, directa, una pregunta cerrada, ¿no? Entonces, fíjense cómo aplicando estas reglas usted puede, pues, reforzar su teoría del caso. Ya no la teoría del caso en cuanto a como ha presentado en la demanda, sino ya la teoría del caso reforzada por el comportamiento procesal de la parte contraria. Ahí va a encontrar usted más argumentos que refuerzan su teoría del caso. ¿Y cuántas veces los jueces y las juezas hemos fundamentado en nuestras sentencias aplicando estas reglas, aplicando esta presunción de que nos lleva a la certeza que la teoría del caso propuesta por la parte que sí colaboró, que sí contribuyó en la actuación probatoria, es la creíble, es la que debe resultar triunfante, victoriosa. Por el contrario, aquella parte que obstaculizó, que impidió, que no colaboró con la justicia, entonces merece pues esta. Miren, colegas, yo, como les manifesté la vez anterior, asistí yo al Congreso Internacional de Derecho Probatorio en Girona, en la Universidad de Girona, in memoriam de Michele Darufo, y tuve la oportunidad de presenciar una exposición de varios juristas procesalistas europeos, porque ellos están discutiendo, fíjense, como ustedes saben, hay, la Unión Europea es pues una especie de ya un país continental, y están ellos discutiendo un código procesal europeo, y algo que no contempla nuestro código procesal civil, pero sí ellos ponían mucho énfasis, era en el principio de colaboración. Cuando yo he expuesto sobre los principios procesales, de acuerdo a la doctrina peruana, hemos hablado del principio de inmediación, de concentración, principio de oralidad, principio inquisitivo, pero no les he hablado del principio de colaboración. Es que la colaboración de las partes es tan importante, colegas, para eh, 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 encontrar la verdad, y sobre esa verdad, o por lo menos esa verdad probable, el juez pueda realizar la operación de sustitución y resolver el caso. En cambio, el proyecto del Código Procesal Europeo sí contiene como principio el principio de colaboración procesal, en la que a las partes se les establece como obligación colaborar con la justicia para encontrar la verdad. Entonces, estas reglas, colegas, importantísimas para establecer eh, presunciones que refuercen nuestra teoría del caso.
peor aún, pues, cuando estamos hablando de testigos falsos, ¿no? O testigos que caen en contradicción, o también testigos que ofrece la contraparte y no los presenta. O también se le pide la exhibición de las planillas y presentan unas planillas eh, difíciles de poder leerlas porque están mal fotocopiadas o incompletas. Todo ello, colegas, hace pues de que el juez pueda aplicar muy bien esta presunción de obtener conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a su conducta asumida en el. ¿Hay alguna pregunta? Encantado, ¿ah? Estamos a su disposición. Pasamos ahora a a esta otra cuestión problema. Formas especiales de conclusión del proceso, artículo 30. El proceso laboral puede concluir en forma especial, excepcional, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Acuérdense ustedes de la declaración asimilada. No es posible aplicar la declaración asimilada de lo que las partes declaren en el momento de la conciliación. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día, inmediatamente. Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso, debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toma los siguientes criterios. ¿Por qué? Recuerden ustedes cuando la clase de los principios, ¿no?, del derecho del trabajo. Uno de ellos es el principio de irrenunciabilidad de derechos. Artículo 26.2 de la Constitución. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos cuando son estos indisponibles. Porque, ¿qué sucede, colegas? Que en esta relación laboral, como les he manifestado, de subordinación, de una parte fuerte, una parte débil urgida por conseguir un trabajo, por obtener una remuneración, por ganarse el pan de cada día, no pocas veces los trabajadores se adhieren a lo que el empleador les diga, ¿no? ¿Sabe qué? Usted va a trabajar de lunes de lunes a sábado y va a trabajar 12 horas. Pero no le voy a pagar horas extras, ¿no? Solamente le voy a pagar la remuneración mínima vital, pero me trabaja 12 horas, ¿no? Pero me va a marcar la tarjeta a las 8 de la mañana y al concluir su jornada, pongamos 5 de la tarde, me marca la tarjeta de salida, pero se queda trabajando, ¿no? Entonces, pero no tiene otra opción. Es una persona que necesita un ingreso económico para subsistir. Entonces, por eso, colegas, que los derechos laborales son irrenunciables. Por más que usted haga una conciliación, un convenio en la cual usted se exonera de horas extras, le exonera del pago de horas extras al empleador, eso está, pues, es nulo. Por eso que todo acto que
suceda entre el trabajador y empleador que implique la vulneración de derechos fundamentales, de los derechos de los trabajadores o trabajadoras, es, hay una nulidad manifiesta, evidente. Entonces, deben cumplirse los siguientes criterios para que el acuerdo conciliatorio o transaccional pueda poner fin al proceso, pero tiene que superar este test de disponibilidad de derechos en función al principio de irrenunciabilidad de derechos que les he desarrollado anteriormente. Primero, el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles. Miren, norma dispositiva. Hagamos la distinción. ¿Qué es norma dispositiva y qué es norma imperativa? La norma imperativa, todos sabemos, está fundamentado en el jus imperium y en la obligación de dar, de hacer, de no hacer, que el Estado le impone al empleado. Recordemos que el derecho del trabajo no es un derecho privado, es un derecho público precisamente porque reúne a estos tres eh, integrantes de la regulación del derecho del trabajo. El trabajador, a través de su sindicato, convenios colectivos, el empleador y el Estado como gran regulador de las relaciones laborales en el país. Y también a través del Estado hacemos referencia a los organismos supranacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Sistema Interamericano de Justicia, entre otros. Entonces, siempre que se trate de una norma dispositiva, no hay problema. ¿Por qué? Porque la misma norma autoriza o permite que el trabajador pueda disponer ese. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, tiene que ser una norma dispositiva. Pero si es una norma imperativa, la obligación del empleado de pagar la compensación por tiempo de servicios y el derecho del trabajador de recibir la compensación por tiempo de servicios semestralmente, esa norma no puede ser motivo de negociación, no puede ser motivo de conciliación. ¿Sabe qué? Conciliamos en que no te voy a pagar semestralmente, sino al final de tu, jornada, de tu relación laboral. O vamos a pagarte no una remuneración por año, sino media remuneración por año. Ese tipo de conciliaciones resultan nulas porque están, acuérdense ustedes del título preliminar del Código Civil, que señala pues que no se puede pactar contra el orden público, contra las normas del orden público. También la Constitución señala que los contratos, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, empresarios y trabajadores de celebrar contratos, pero no se pueden celebrar contratos afectando, violentando el orden público, normas de orden público, normas imperativas. Por eso que el juez debe verificar que no afecte derechos indisponibles. Entonces tenemos derechos disponibles y derechos indisponibles. Los derechos indisponibles no son motivo de conciliación. Tienen que cumplirse conforme a la ley. Debe ser adoptado por el titular del derecho. Entonces, tiene que ser el propio trabajador quien celebre este acto. Debe haber participado el abogado del prestador de servicios, debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. Entonces, ¿cuántas veces, colegas, el empleador nos ha traído una conciliación sin firma del abogado del trabajador? Esa acta de conciliación, por más que se fue realizado en un centro de conciliación no tiene valor, pues. No estaba no ha participado el abogado del trabajador. Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requiere ser homologado para su cumplimiento o ejecución.
La demanda de nulidad de acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo, habiendo adquirido de este modo la calidad de procesal. El abandono del proceso se produce transcurrido 4 meses sin que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o de tercero legitimado en la segunda oportunidad que solicite, salvo que en la primera vez el demandante no haya opuesto el abandono o no haya absuelto el traslado conferido. Aquí, colegas, se le da la oportunidad al trabajador en cuanto a la primera oportunidad en la cual el empresario, el demandado, pide que se declare el abandono. Y ahí puede oponerse, ahí se salva. Pero en la segunda ya no, ya se archiva el proceso por abandono. Les pregunto, colegas, ¿es posible conciliar en la Corte Suprema? ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Qué opinan, colegas? ¿Es posible conciliar en la Corte Suprema cuando ya usted interpuso casación, se fue a la Corte Suprema y de repente su empleador le dice, miren, ¿sabe qué? Antes que salga la casación, la sentencia casatoria, mejor conciliar? O de repente, a pedido de los jueces supremos, ¿pueden ustedes conciliar? ¿O solamente se puede conciliar en No, primera, en segunda? no es que no se pueda, o sea, generalmente, buenas noches, doctor Ruth Rodríguez. Las partes, sí, en la parte inicial, en la parte, en primera instancia, no concilian, porque generalmente son pago de beneficios, o de repente desnaturalización, entre otros, reposición, entre otros, no concilian en primera instancia, y menos lo van a hacer en la corte, que sí se puede, de repente puede desfacultar, pero no se ha dado casos que pase, que concilien. Bien, colega, le doy la novedad de que se ha producido un primer caso. Casación laboral 7881-2020, se lo he pasado también a Henry para que comparta con ustedes. Un caso de conciliación laboral en la Corte Suprema, ¿no? Es interesante, por lo menos, tomar conocimiento, colegas, de lo que ha resuelto la Corte Suprema en ese aspecto. A ver si les comparte, colegas, para poder abrir el documento y ustedes puedan tomar conocimiento, por lo menos, del fundamento destacado de esta casación, que es interesante conocerla, ¿no? Porque nunca pierdan, colegas, la oportunidad de buscar la conciliación, ¿no? Aún así en la Corte Doctor, Suprema. doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, en un proceso citan, por ejemplo, para una conciliación. Expresamente en su resolución indica, ¿no? El juez laboral indica, se le cita por audiencia de conciliación. Pero en la audiencia de conciliación, en algunos casos, se lleva solamente la audiencia y, bueno, ya citan para el juicio. Pero en un caso, por Huaraz, la jueza llamó para conciliación y dijo, como no se toman de acuerdo entre las partes, ya, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, juzgamiento. A ver, señor abogado, los alegatos de apertura. Nosotros, señor, su alegato de apertura, entonces vamos a hacer obtención probatoria, todo. Mi pregunta era, ¿cuál es el criterio para que un juez laboral, si cita para una audiencia de conciliación, también ya se pase ya a la etapa de juzgamiento? Miren, colegas, sí, lamentablemente hay jueces y juezas, ¿no? Hay casos en los cuales los jueces y las juezas no son proactivos, no colaboran en buscar la conciliación. Yo he sido juez de trabajo de Lima, y ingresé con el jurado de honor en el año 1994 al 95, estuve trabajando ahí en el tercer juzgado de trabajo de Lima, y yo sí hacía todos los esfuerzos para buscar la conciliación. Inclusive hemos logrado aquí en la sala laboral de Huancayo, en la primera sala laboral de Huancayo, conciliar las partes en segunda instancia. Yo recuerdo, inclusive, era de un pastor evangélico que pertenecía a una congregación. Y el pastor evangélico alegaba, pues, de que él trabajaba para esa congregación, o sea, debían darle su sueldo de pastor evangélico y no le habían pagado sus beneficios sociales. Lo cesaron porque tenían un templo,
¿no? Y bueno, pues le dijeron, mire, señor pastor, hasta aquí nomás, hasta luego, chao. Ya usted se va, regresa a la feligresía como oveja normal y corriente, y vamos a poner a otro pastor. Entonces este pastor evangélico, pues, presentó su demanda de beneficios sociales. Y en segunda instancia le digo al representante que vino de Lima, un pastor ya de rango nacional, le digo, oiga, señor, ¿usted quiere que vaya este caso a la Suprema? Que su congregación, ¿no? Me acuerdo que era una congregación evangélica bastante reconocida a nivel de, nacional. ¿Usted quiere que su congregación, su movimiento evangélico quede desprestigiado ante la Corte Suprema, que se supone que ustedes deben de practicar la regla de Cristo, ¿no? De amar al prójimo? ¿Y cómo es posible que entre pastores estén peleando? Y le corresponde, pues, su beneficio ser este señor que ha trabajado. Y logramos la conciliación, colegas, porque hay que ayudarlo. ¿Cómo se les ayuda? Por ejemplo, se habla primero con el demandante, luego se habla con el demandado por separado, luego que se le habla por separado, se busca inclusive hacer de mediador. El juez dice, ¿sabe qué? Ya en esto podemos, en este monto les sugiero que puedan conciliar, ¿qué les parece? Entonces se ayuda. Inclusive, colegas, en una propuesta de la modificación de la nueva ley de trabajo, es utilizar el modelo de conciliación que tiene Venezuela. En Venezuela, la conciliación, los jueces están separados. Hay jueces conciliadores, expertos en conciliación. Entonces, la audiencia de conciliación, por ejemplo, lo debe llevar ese juez experto en conciliación, que solamente conoce conciliación y que se le establece su rendimiento de eficiencia profesional porque tiene una gran cantidad de conciliación. Entonces, ese juez de conciliación experto especializado en el tema es el que lleva adelante la conciliación. Y si fracasa, si no logra autocomponer el conflicto, entonces ya pasa al juez que va a resolver el conflicto pues en la audiencia de juzgamiento. Entonces, esa es pues la deficiencia que tiene nuestro modelo, que hace pues de que no pocas veces la conciliación sea pues un ritual poco interesante, ¿no? Como que quieren conciliar, no, ya, siguiente paso. Bien, miren, acá está el acta de conciliación, colega. Yo les recomiendo que abran ese archivo que que les ha pasado, Henry. Miren lo que dice. Acta de conciliación. Si esto les puede servir a ustedes como modelo de un acta de conciliación que ustedes pueden celebrar en privado, ¿no? Y presentarlo al juez para que lo pruebe. Continuando con la audiencia virtual programada, siendo las 12 del mediodía, ¿no? Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 30 de la nueva ley de trabajo, que señala que la conciliación y transacción pueden ocurrir dentro del proceso cualquiera sea el estado en que se encuentre hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada y ante la invitación de este colegiado supremo a que las partes puedan conciliar sus posiciones para la solución definitiva de sus diferencias, las mismas informan a la Sala Suprema que han llegado a un acuerdo conciliatorio en la totalidad de las pretensiones, que comprenden conceptos de pago de beneficios sociales, intereses legales, costos y costas del proceso al total bruto de 70.000 nuevos. Y luego de haber debatido sus posiciones, llegaron finalmente a un acuerdo conciliatorio total en los siguientes términos. Colegas, qué alegría, ¿no? O sea, que las propias partes logren la paz laboral, ¿no? Que ellos mismos se impartan justicia. Claro, siempre que no se trate de derechos indisponibles, se afecte el principio de la responsabilidad de derechos. Entonces, los jueces nos alegramos cuando logramos que las partes concilien. También me imagino los abogados, porque este es trabajo también de abogados y abogadas, ¿ah? Que ayudan a la conciliación, porque hay abogados y abogadas también que no ayudan a la conciliación y también prefieren que siga el proceso judicial. Como aquel dicho, ¿no? Que dice, y bueno, pues, ¿cómo usted logró que su hijo estudie en la universidad? Bueno, gracias a este proceso que duró 7 años, ¿no? Entonces, colegas, importante leer este acta de conciliación, se lo recomiendo. Bien, seguimos entonces en el siguiente, la siguiente diapositiva. Contenido de la sentencia, artículo 30. El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos
no inerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho. Cuando les mencioné, ¿no? Que si no contestas, no contradices un hecho del demandante, se tiene por admitido, o sea, por cierto, un hecho cierto, no enerva la necesidad de fundamentar en la sentencia en derecho. O sea, el juez también necesariamente tiene que fundamentar. No puede solamente limitarse a decir, bueno, ya es un hecho cierto y punto. No, tiene que fundamentar cómo así eh, ayuda a realizar la operación de sustitución. La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda. En caso de que la declare fundado total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el Estado. Tiene que haber claridad, colega, en cuanto a la obligación de dar, de hacer, de no hacer. Si la prestación ordenada es de dar suma de dinero, la misma debe estar indicada en monto líquido, preciso. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si aparece el error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables, ¿no? La plus petitio que tiene esta facultad el juez, ¿no? Sentenciar cuantitativamente más de lo pedido. Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o de demandados, el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concretos que corresponda a cada uno de ellos. El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requiere ser demandados, el cuantía o monto se liquidará de liquidación es el expreso pronunciamiento de las colegas. Si los jueces, las juezas, fallamos en hacer una sentencia con estas reglas, con estas precisiones, colegas, utilicen el recurso de aclaración. Es importante, ayuda a que el juez complete su sentencia si omitió en algo. Este recurso de aclaración háganlo, colegas, porque he visto yo que colegas abogados no interponen el recurso de aclaración, sino interponen el recurso de apelación. Pero ya el recurso de apelación pues significa que va a subir a la sentencia, a la segunda instancia, todo un proceso. Muy bien, pueden, colegas, dar por resuelto el tema probablemente en primera instancia, ¿no? Con ese recurso de aclaración se precisa, ya la parte demandada inclusive dice, ¿para qué voy a gastar en abogado en la segunda instancia? Ya tengo que pagar nomás, ya se aclaró la sentencia, está precisa, ya no tengo que apelar, ya, listo. Consentida y se cumple. Pero utilicen, colegas, el recurso de aclaración, es importante, pero para eso tienen que ustedes que concentrarse y estudiar bien su sentencia en el caso que le ha sido resuelto, ¿no? Para ver que se cumpla con todo esto. Bien, ahora seguimos, colegas, a la ejecución y con esto termino. Ejecución de deudas al Estado, colegas. Si bien es cierto, esto no está vinculado directamente con la nueva ley de proceso de trabajo, pero sí en cuanto a la ejecución de la sentencia. Porque hay bastante litigiosidad con el Estado, tanto en el régimen laboral público como en el régimen laboral privado. ¿Y cuántas veces, colegas, hemos visto que el juez establece 5 años para pagar la deuda, ¿no? Hay que fraccionar la deuda. Colegas, eso no está permitido. Yo les recomiendo, colegas, ver un video, les voy a pasar el doctor Monroy, que decía, pues, eso es una injusticia. ¿Por qué al Estado le vamos a dar privilegios en ejecutar una sentencia con autoridad y cosa juzgada? ¿Por qué, de acuerdo al principio de igualdad, se ejecuta el Estado como cualquier hijo de vecino? O sea, el particular, el ciudadano, el empresario común y corriente tiene que cumplir con el Código Procesal Civil y pagar 24 horas luego del requerimiento judicial bajo apercibimiento de embargo, etc. En cambio, el Estado no. El Estado tiene en cómodas y fáciles cuotas mensuales. Inclusive yo he visto aquí en Huancayo, colegas, algo de espanto, ¿no? Una jueza, no voy a decir su nombre para no afectarle 7 años le ha establecido a una municipalidad que puede pagar la deuda laboral en 7 años. ¿Qué es esto? Pues, ¿no? Ya es una exageración. Esta ley 30.135
37 establece: la presente ley tiene por objeto establecer los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales de calidad de cosa juzgada para efecto de reducir costos al Estado, conforme a lo dispuesto en la 60ª, en fin, del presupuesto público. Artículo 2. Criterios de priorización social y sectorial. Los pliegos cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales de calidad de cosa juzgada en función a los criterios siguientes. Materia laboral, colegas, está en primer lugar. Y esto está conforme con el artículo 24 de la Constitución, que dice que los beneficios sociales son prioritarios en el pago por el empleador. Bueno, y luego vienen otras deudas. En los casos de los numerales 1, etcétera, se priorizará el pago a los acreedores mayores de 65 años, ¿no? 65 años, colega. Si su patrocinado tiene más de 65 años, dígale, señor juez, acá mi patrocinado tiene prioridad, ¿no? No puede usted establecer pues, 4 años pues, para pagar la deuda. De repente hasta ni va a poder disfrutar de sus beneficios sociales, serán sus herederos, pero no es justo. Póngale pues mínimo un año. Y a los acreedores con enfermedades en fase avanzada, también pues, problemas de enfermedad, ¿no? de cáncer, etcétera, debidamente diagnosticada y acreditada por especialistas del Ministerio de Salud o esa. Colegas, aquí la deuda del Estado está estableciendo, pues, aplicar el artículo 42 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, como fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, ya hay que aplicarlo. Pero por lo menos la crítica que yo hago, inclusive voy a proponer como un pleno jurisdiccional que se establezca por lo menos pues, un plazo razonable. Mínimo, un año suficiente para que pague la deuda. No es que la deuda es 300.000 soles, eso significaría que la municipalidad pagaría cantidades por encima del sueldo del trabajador, pero eso es la deuda, es un derecho. Tantos años no le han pagado, el pobre ha tenido que vivir pobrezas, miserias durante todo ese tiempo, y por lo menos pues otórguele un año, 12 meses suficiente, y que hagan la provisión presupuestal, hagan el requerimiento ante el MEF, etcétera, cumplan con todo ese procedimiento, pero no, se comete pues ese exceso, ese abuso contra los trabajadores que ejecutan deudas laborales contra el Estado. Bien, colegas, gracias por su atención y quedo a sus preguntas si hay algo más que adicionar. Doctor Ruth Rodríguez. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha, doctor? ¿Me Sí, escucha? sí, le escucho. Sí. Sí. Hay un caso le comento, un caso en el que sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios sociales. El hecho es que al momento de interponer la demanda, el demandante estaba vivo. Como usted sabe, los procesos demoran 1 año, 2 años, dependiendo de la carga procesal. Cuando ya sale sentencia, antes de que salga sentencia, presentan su sesión procesal en primera instancia, pero en la sentencia le dicen, pues, incorpórese, o sea, que se reponga al trabajador y que se incorpore en la planilla, ¿no? Pero él no está vivo, ya falleció. Y esto está ahorita en apelación. Y en la sentencia, pues así lo han puesto. Entonces, al hacer eso, yo pienso que se estarían recortando derechos. ¿Y aquí van a reponer? Porque el demandante ya murió. ¿Qué se tendría que hacer en esos casos y por qué se dan esos casos, doctor? Bueno, pues ahí tiene pues el juez de declarar inejecutable, ¿no? Hay todo un conjunto de reglas que el Tribunal Constitucional ha establecido para declarar inejecutable una sentencia con autoridad de cosa juzgada, ¿no? No podemos reponer a un fallecido, pues no a un muerto. Eso sería pues un imposible jurídico y un imposible fáctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sucede pues porque a veces el juez no se informa o se deja llevar por los proyectos que le presenta el asistente y a veces se comete ese tipo de errores, ¿no? Pero está el abogado, la abogada como usted, que muy bien ha advertido ese error para comunicarle al señor juez. Por eso que los abogados y las abogadas colaboran en la impartición de justicia, colaboran en la ejecución correcta de las sentencias, y en ese sentido los felicito a ustedes pues por capacitarse, esforzarse, porque colaboran ustedes con la justicia y merece ser
Muchas gracias, colegas, y buenas noches. Nos vemos el día viernes y el lunes próximo, ya nuestra última clase, en la cual vamos a estudiar los plenos jurisdiccionales nacionales y supremos. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, doctor. Con todo. Buenas noches, doctor. Gracias.